Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el periodista Fernando Contreras y nos encontramos nuevamente en este espacio de conversación aquí en los estudios centrales de Radios Regionales. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el escenario mundial marcado por el desarrollo de conflictos bélicos, alza de aranceles por parte de Estados Unidos, entre otras cosas. Para eso estaremos conversando con Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Hola, Fernando, encantado, gracias. Qué bueno, me alegro. Claudio, para comenzar, ¿cuál es el trasfondo diplomático detrás del anuncio de subir aranceles al cobre, que recordemos que se va a hacer efectivo el 1 de agosto y que va a ser del 50%? Y además, para que la gente pueda entender, ¿qué implica esta medida? O sea, el trasfondo diplomático lo podríamos determinar en función de cómo afecta una decisión como esta, por parte del gobierno de Trump, a las relaciones chileno-estadounidenses. En ese contexto, para nosotros diplomáticamente es importante porque Estados Unidos es un actor importante para nuestra política exterior. Pero si lo miramos desde el otro lado, desde la diplomacia estadounidense hacia Chile, no tiene la misma significación porque Estados Unidos, naturalmente, que tiene en su mira a otros actores internacionales que son mucho más importantes. Por tanto, anunciar una medida sobre el cobre no tiene tanta implicación geopolítica, estratégica o incluso simbólica para la diplomacia estadounidense. Es más una preocupación nuestra. Ese es el trasfondo diplomático. Y naturalmente que pone en cierta tensión nuestras relaciones. Y para eso, afortunadamente, el gobierno tiene a un embajador altamente competente como Juan Gabriel Valdés para poder aclarar todas las preguntas, todas las implicancias que esta medida de la administración Trump pueda tener para el futuro de nuestras relaciones comerciales. Y yéndonos a las consecuencias que puede tener esta medida para nuestro país, ¿qué impacto directo podría tener esto en Chile, considerando que somos uno de los principales exportadores de cobre en el mundo? Mira, hasta el momento el impacto inmediato que esta medida tiene es el aumento del precio del cobre. Por tanto, eso podría, en términos relativos, dar cierta tranquilidad con respecto a que el alza del precio del intercambio del cobre se ve compensado con el aumento del precio de este mismo metal. Desde ese punto de vista, no veo que haya un mayor impacto o un impacto traumático para la economía chilena. Además, pongamos esto en contexto. Estados Unidos sigue siendo un cliente importante para nosotros, pero nuestra relación comercial en torno al cobre está principalmente determinada hoy día por nuestras relaciones con China. Perfecto. ¿Y crees que esta medida tenga algo que ver con la participación del presidente Boric como invitado a la cumbre del BRICS en Brasil? Bastante poco, para serte honesto. Este tipo de medidas anunciadas por la administración Trump están marcadas por un contexto un poco más amplio. Como te digo, simbólicamente, políticamente y económicamente, Chile no significa mucho para Estados Unidos. Bien, por tanto, me cuesta imaginarme que Trump haya tomado una decisión como esta, teniendo en su mente como principal objeto de reflexión a Chile. Bien, desde esa perspectiva me parece que este alardeo que vemos en la prensa chilena es más bien un impacto al egocentrismo chileno que tiene nuestra élite periodística y diplomática y política con respecto a este tipo de medidas. ¿Y por qué te lo digo? Porque lo que está haciendo la administración Trump hoy día es tratando de frenar de la mayor forma posible el descenso de su poderío y presencia económica en el mundo. Una fórmula para poder evitar esta tendencia es lo que está haciendo Trump: imponer barreras para proteger la economía estadounidense del influjo comercial externo, principalmente del chino. Es una estrategia integral
que está llevando a cabo la administración Trump como una forma, te repito, para detener, de cierta manera, este proceso de decaimiento del poder económico estadounidense en el mundo. Y naturalmente que en esa lógica, el cobre, así como el acero o cualquier otro commodity, no va a escapar de este intento generalizado que el presidente Trump está llevando a cabo, pensando egoístamente en el propio bienestar y futuro de la economía estadounidense. Y te lo digo así, egoístamente, no con un sentido moral peyorativo o negativo. Las relaciones internacionales se caracterizan principalmente porque los estados actúan o tienden a actuar de manera egoísta. Bueno, y frente a este escenario del anuncio de alza de aranceles, ¿cómo queda posicionada China? ¿Se ve más bien como un actor afectado o podemos esperar represalias o una contraofensiva comercial? O sea, el juego o el tándem político en torno a los aranceles ya comenzó con la primera administración de Trump, lo que la literatura llama guerra comercial entre China y Estados Unidos. China tiene una ventaja en comparación al resto del mundo que en la administración Trump 2 se ha visto afectada por las políticas arancelarias. China, a diferencia de países como México, Canadá o la Unión Europea, tiene la ventaja de ya haber conocido, de ya haber lidiado con este tipo de políticas en la administración Trump 1. En ese contexto, naturalmente que la relación chino-estadounidense ha estado marcada por los aranceles, por una parte, pero también por una dinámica de negociación diplomática mucho más intensa y más productiva que la que vimos en la administración de Trump 1. En la primera administración, las relaciones sino-estadounidenses fueron mucho más tensas, producto de las alzas arancelarias. Hoy día, aun cuando la tensión permanece, China ya cuenta con la experiencia de haber abordado este mismo tipo de problemática. Cuestión que no pueden decir lo mismo países como Canadá, México, como te digo, incluso el nuestro, que el margen es menor en comparación a todas las imposiciones que están ocurriendo y que están afectando a la economía canadiense o a la economía japonesa o a la Unión Europea. Y en este clima de tensión mundial entre las grandes potencias como Estados Unidos y China, ¿qué rol juega América Latina y en particular Chile en esta guerra económica, entre comillas? Ninguno. En términos específicos, muy poco. Las economías latinoamericanas se están caracterizando en primer lugar por una diversificación en sus relaciones comerciales y Chile en ese sentido es un caso paradigmático. La economía chilena es la más abierta del continente y una de las más abiertas del mundo. Te recuerdo que Chile es el país en el mundo con la mayor cantidad de tratados de libre comercio firmados. Bien, seguido por México. No podemos dejar de desconsiderar a otros países como Perú o como Costa Rica. Bien. Por tanto, el nivel de diversificación que tienen varios países de los nuestros en función de la economía mundial hacen que estas relaciones comerciales dificultosas, trabadas entre China y Estados Unidos no se vean directamente afectadas. Bien. Incluso más, aquellos países que no comparten las mismas características que Chile, como Bolivia, por ejemplo, bien, o como Argentina, debemos tener en cuenta que su relación comercial internacional es bastante intracontinental. Bolivia depende altamente en su comercio internacional de Brasil o de Argentina. Lo mismo podríamos decir Argentina con respecto a Brasil y Argentina con respecto a Europa, que son relaciones transatlánticas. Pero lo que trato de decirte, en definitiva, es que el Estados Unidos de hoy no tiene el mismo peso y la misma relevancia para el destino de la economía de nuestros países como lo tenía 100 años atrás, 70 años atrás. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales Trump está llevando a cabo esta política proteccionista. Esta política proteccionista es una evidencia
respecto al debilitamiento en términos relativos que la economía estadounidense está teniendo en comparación a China o en comparación a otras economías que en las próximas 2 décadas van a tener un peso mucho más equiparable. Estoy pensando en India, estoy pensando incluso todavía en Japón. Estamos conversando con Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas, analizando todo el panorama mundial tras el anuncio del alza de aranceles por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump. Claudio, esta semana también sorprendió la nominación de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. ¿En qué se basa esta postulación? Mira, decirte en primer lugar que no tiene nada de sorpresivo. Es sorpresivo tal vez para el espacio simbólico del periodismo nacional, pero en el debate internacional, en la opinión pública internacional, la cuestión de la candidatura del Premio Nobel de la Paz por parte de Trump es algo que se viene discutiendo y planteando ya hace harto tiempo. Incluso desde el momento en que Trump era candidato en la última elección presidencial. Y no es un secreto sostener que Trump desea y anhela obtener el Premio Nobel de la Paz. Y esto se puede sustentar en 2 evidencias empíricas, digamos. La primera es que durante su primera administración, Estados Unidos fue por primera vez un estado que durante una presidencia de 4 años no fue a la guerra en prácticamente 30 años. Es decir, si tú observas la trayectoria estadounidense y su envolvimiento en guerras desde el final de la Guerra Fría hasta la fecha, desde George Bush padre hasta Barack Obama o hasta Trump 1, todos los presidentes estadounidenses han estado envueltos en guerras. Eso incluye a Biden, ¿bien? La única excepción es Trump 1. Con Trump 1, Estados Unidos no fue a la guerra. ¿Ok? Ahora, esa es la primera evidencia empírica. La segunda evidencia empírica es lo que estamos viendo con la administración Trump 2 en términos de traer de vuelta la práctica o el ejercicio de la diplomacia para intentar lograr detener el comportamiento conflictivo en varias guerras o en varios conflictos que están ocurriendo hoy día en el mundo. El primero y más paradigmático es el caso de la guerra ruso-ucraniana. Si tú comparas la política exterior de Biden versus la de Trump, Biden se caracterizó por tener una antidiplomacia. Biden, en lugar de buscar acercamientos entre Ucrania y Rusia, en lugar de propender a encontrar la paz, lo que hizo su administración fue todo lo contrario. Su administración se dedicó a exacerbar los antagonismos y a propender a que Ucrania se decidiera a llevar a cabo una guerra que por todos lados es imposible que gane militarmente. Aún así, Biden empujó a Zelensky a que se enganchara en este conflicto militar. Con Trump vemos una lógica completamente distinta. Y esto es importante decirlo y recalcarlo porque va en contra de ese sentido común que solemos entender que es Trump. Solemos ver a Trump como una persona loca, poco seria y poco diplomática. Pero la evidencia nos muestra que para el caso de la guerra ruso-ucraniana, Trump ha sido por lejos mucho más pragmático y un mayor promotor de detener el comportamiento conflictivo que el mismo Biden. La otra evidencia dentro de esa misma lógica es el rol que tuvo Estados Unidos en el detenimiento del conflicto indo-pakistaní después del ataque terrorista a Pahalgam. Fue Estados Unidos quien contribuyó a un cese al fuego. También Estados Unidos está presente en los enfrentamientos y las tensiones militares entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Ese fue un conflicto militar que estalló aproximadamente hace 1 mes y medio, 2 meses atrás, bien, y Estados Unidos nuevamente está detrás, diplomáticamente, haciendo esfuerzos para que la conflictividad se detenga. Bien, por tanto, Trump sí está buscando el Premio Nobel de la Paz, está haciendo esfuerzos a través de su diplomacia para lograrlo y también ese deseo se ve dificultado, paradójicamente hablando, porque quien lo está promoviendo hoy día
es el perpetrador de un genocidio, Benjamin Netanyahu. Y eso, más que posibilitar la realización de este anhelo de Trump, lo aleja de ese objetivo. Ya casi finalizando, y quizá una pregunta más reflexiva, ¿la paz se logra por medio de acuerdos o se impone? Porque lo que nos dice la historia al respecto es que de repente potencias como Estados Unidos se intrometen para llegar con la paz, pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Eso va a depender del conflicto que estemos analizando, Fernando. Si nos abocamos a analizar el conflicto indo-pakistaní o el conflicto ruandés-congolés, podemos ver que la paz no se impone, sino más bien la paz es el producto de la negociación diplomática. Si vemos el caso israelí-iraní, también vemos que la diplomacia tiene un rol, aun cuando acá vemos que hay disrupción por parte de la ofensiva militar que inició Israel y que luego respaldó Estados Unidos. Pero hasta antes de eso, Estados Unidos estaba llevando a cabo esfuerzos diplomáticos para poder solucionar de una vez por todas la cuestión nuclear iraní. En el caso ruso-ucraniano, aquí es donde podemos ver que este dilema que tú planteas entre la paz se negocia o se impone, en el caso ruso-ucraniano es donde más podemos ver problemas. ¿Y por qué? Porque hoy día estamos frente a dos países que tienen objetivos completamente incompatibles y que nos permite sostener que es muy difícil que estos dos estados logren firmar la paz. Y la razón es bastante sencilla. Ucrania está militarmente derrotada y no tiene ninguna opción de poder revertir esa situación. Es decir, la guerra militarmente ha sido ganada ya hace un tiempo por parte de Rusia. Sin embargo, en el plano político, esto hace que la negociación sea imposible de llegar a algún puerto que implique el detenimiento del comportamiento conflictivo. ¿Por qué? Porque Rusia quiere la paz. Es decir, Rusia está diciendo, me siento con Ucrania para firmar y negociar un tratado de paz y amistad. Firmar un tratado de paz y amistad significa que Ucrania reconozca la pérdida territorial a manos de Rusia. Algo muy similar como lo que ocurrió con Chile y Bolivia después de la Guerra del Pacífico en el Tratado de 1904. Bien, ahora, después de toda esta épica discursiva sobre la cual se construyó y se levantó la imagen política de Zelensky, es decir, un presidente al mando de un país que no solamente está luchando por la soberanía ucraniana, sino que también por la libertad del mundo occidental, digamos, o el mundo democrático. Después de toda esa construcción épica, naturalmente que resulta muy difícil que Zelensky se allane a reconocer que todo eso fue un cuento y que finalmente militarmente nunca tuvo posibilidad de ganar una guerra y que por tanto desde el principio una guerra implicaba pérdida de soberanía territorial como la que está ocurriendo hoy día. Por tanto, Rusia, cuando dice quiero negociar la paz, está diciendo eso. Y como ejemplo, para que nos quede más claro, tenemos que mirar nuestra propia experiencia chilena con Bolivia. Ahora, Zelensky cuando dice yo quiero negociar con Putin, sabiendo que militarmente está derrotado, lo que nos está diciendo es yo no quiero negociar la paz, sino más bien lo que quiero es negociar un cese al fuego. Porque el cese al fuego permite detener la hostilidad militar, pero no parar la guerra completamente, sino que te mantienes en un estado de tregua. Y eso le permite a Zelensky no morir políticamente, digamos. Zelensky políticamente depende de la guerra hoy día. Termina la guerra y Zelensky está afuera de la política ucraniana, bien, sobre todo después de la derrota. Y naturalmente que el cese al fuego le da aire para poder seguir sobreviviendo políticamente. Bien, por eso él busca este cese al fuego. Lo que busca Zelensky es que este conflicto se mantenga como la zona de Cachemira entre India y Pakistán, como el paralelo 38 que divide la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, es decir, dos estados que están técnicamente en guerra, pero que no se están confrontando militarmente. Eso está buscando Zelensky, mientras que Putin quiere la paz.
Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. Por mi parte me despido y los dejo invitados para revisar nuevamente esta entrevista en radiosregionales.cl y también a revisar nuestras redes sociales en donde nos pueden encontrar como Radios Regionales. Hasta pronto.